Profesoras y profesores, tengan todos ustedes muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos todos. Para mí, como decía, es un gran honor y un gusto presentar a Luz Fanny. Ella es consultora de lo que es Plan Lector. A ver, Fanny, ¿me avisas si es que estás lista? Ya, estoy lista. Ok, muy bien. Adelante, Fanny. Dale nada más play y salimos al aire. Muy bien, buenas noches a todos los presentes. Ya César ha ido mencionando algunos y nos iremos conociendo a lo largo de este taller virtual. El día de hoy nos centraremos en lo que es la lectura como construcción y el desarrollo de procesos cognitivos. Es muy importante en el trabajo del docente saber concretamente el qué trabajar para elevar la tan ansiada comprensión lectora. Estoy segura de que muchos de ustedes tienen el anhelo de elevar estos niveles que comúnmente se trabajan, el nivel inferencial, el literal y el criterial, pero concretamente queremos saber a través de este taller cómo hacerlo, ¿no? A través de qué estrategias, pero principalmente saber cuáles son esos procesos. Veamos, vamos a compartir lo que es el PPT. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, esta lectura, notamos que los textos actualmente han cambiado. No podemos simplemente seleccionar algún material X o al azar para poder desarrollar una comprensión en nuestros estudiantes. En primer lugar, debemos buscar textos que puedan generar procesos cognitivos. ¿Y qué es un proceso cognitivo? Generar el pensamiento, la reflexión o la interpretación. ¿Me acompañan a leer esta diapositiva para poder dar inicio a evaluar los procesos que se desarrollan? Se cuenta la siguiente historia, dice. Creso, rey de Lidia, planeaba una guerra contra el reino de Persia. Como era un hombre prudente, no quería arriesgarse a emprender una guerra sin tener la seguridad de ganarla. Al consultar al oráculo de Delfos sobre la cuestión, recibió la siguiente respuesta. Si Creso emprende la guerra contra Persia, destruirá un reino poderoso. Encantado con esta predicción, Creso emprendió la guerra y fue rápidamente derrotado por Ciro, rey de los persas. Si damos este tipo de texto a nuestros estudiantes es breve, es pequeño, lo podemos trabajar entre quinto o sexto grado de primaria o lo podemos trabajar entre primero y segundo de secundaria, podemos dar origen a que nuestros estudiantes infieran y desarrollen una serie de preguntas que lo lleven a comprender el texto. Si ustedes lo están procesando, si están comprendiéndolo, surgen muchas preguntas, ¿verdad? Dice, si Creso emprende la guerra contra Persia, destruirá un reino poderoso. Él va encantado con esa predicción, ataca, pero fue derrotado. Nos podemos preguntar, ¿mintió el oráculo? ¿No supo leer la respuesta a Creso? ¿O qué pasó? Allí, por ejemplo, nuestros estudiantes van a tener todo un conflicto y nosotros como docentes debemos aportar unas preguntas claves para poder generar la interpretación correcta. ¿Realmente mentiría el oráculo o es cuestión de interpretar? Si le damos también una imagen a nuestros estudiantes, también estamos generando parte de la comprensión. Ustedes como docentes saben que se desarrolla un antes, un durante y un después. Generalmente en primaria o los primeros grados de secundaria se le ponen imágenes y consideramos que solo estamos activando saberes previos, que solo estamos probablemente dando inicio a una lectura, ¿no? Como animándolos a leer, pero en realidad ya estamos desarrollando comprensión. Si observan una imagen, por ejemplo, y le preguntamos qué observas, ya estás desarrollando procesos cognitivos. ¿Cuáles? Lo vamos a ir viendo más adelante en una lista que les va a servir a ustedes de mucho para elaborar sus trabajos, sus instrumentos de evaluación para medir comprensión lectora. Actualmente, la lectura se define como un proceso constructivo. Juana Pinzás, que es una didacta de la lectura muy importante, ha estudiado mucho sobre este tema, en su libro Leer Pensando, define a la lectura como un proceso estratégico, como un proceso constructivo, como un proceso metacognitivo. Pero yo me he querido quedar con el proceso constructivo
porque es allí donde el docente trabaja más, es allí donde el docente va a crear todas las estrategias para que esto se dé en sus estudiantes y no se dé una lectura mecánica, no se dé una lectura en donde solamente me centre en preguntarle cosas elementales, sino me voy más allá. Juana Pinzás define de esta manera: la lectura es constructiva porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones. Si tú le presentas, por ejemplo, el texto de Creso o le presentas la imagen de Rayuela, de la obra Rayuela que hemos presentado anteriormente, el alumno desde ya va a ir construyendo a partir de lo que lee y a partir de lo que observa, y va a dar una serie de interpretaciones a lo que ve, va a dar una serie de interpretaciones a lo que escucha y va a ir armando una idea de lo que dice o de lo que el texto trata de decirle. Él busca su propia interpretación personal. Es por ello, por ejemplo, que les debe haber pasado que cuando leen un poema con los chicos, cada joven, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus saberes previos, tiene su propia interpretación. No digo tampoco de que van a ir por puntos diferentes, sino que sí, cada persona va construyendo su propia comprensión. Otra definición importante, también dentro del proceso de construcción, es la siguiente: que los docentes debemos tener en cuenta que los lectores ante un texto no son entes pasivos. Desde el momento que leen el título, desde el momento que ven la imagen, desde el momento que leen el primer párrafo, las primeras ideas, ya está frente al texto y empieza o da inicio a una serie de interpretaciones y da inicio a una serie de construcciones mentales. Pero es lógico que nuestra tarea allí es fundamental. Hablamos mucho de lectura constructiva y de que el alumno es un ser activo frente al texto, pero nunca lo será o nunca lo pondrá en práctica mientras que el docente no activa esa construcción, ¿no? Y ahí va a centrarse este taller a lo largo de las sesiones de qué hacer nosotros como docentes para construir la lectura. No podemos meternos en la mente del estudiante, no podemos abrir sus cerebros y ver qué hacen, pero sí podemos ser el modelo de una serie de actividades, sí podemos ser un modelo de una serie de estrategias para llevar a que este chico se pare, se mire el texto y comience a construir. Miren lo que hace según la definición de Pinzás. El estudiante, el lector en este caso, interactúa con el texto, reacciona frente a él, ¿no? Imagina, interpreta, y todo eso va llevando a la construcción de la comprensión y a construir su propio significado, que es lo más importante. Ustedes mismos, me imagino, cuando leen algún texto, pueden estar presintiendo lo que va a pasar, pueden imaginarse cosas, pueden interpretar sentimientos, pueden plantear hipótesis. Todos esos procesos son importantes dentro del gran proceso lector. Si no ayudamos a nuestros estudiantes que actúen de esta manera, que reaccionen, que interpreten, que imaginen, que construyan sus propios significados, entonces seguiremos haciendo una lectura mecánica. Recuerden que la idea es que la lectura actual es una lectura constructiva, es una lectura que lleva a la construcción de significados. Esta información que ofrece el texto, de hecho, necesita de la experiencia del lector. Se deben haber dado cuenta ustedes cuando trabajan las obras, por ejemplo, que han sido seleccionadas para el plan lector, se han dado cuenta que a algunos chicos les gustan más ciertos libros o les llama la atención más ciertas historias. ¿Por qué? Porque están más ligadas a sus experiencias, están más ligadas a sus saberes previos. Entonces, la primera indicación que yo podría darles es que, tal vez considerando este esquema de un antes y un después, ustedes inicien a partir de mañana, aunque ya muchos lo deben estar haciendo, inicien con esta nueva idea. La lectura es un proceso constructivo. Quien construye las ideas es el lector, pero quien ayuda a construir esas ideas es definitivamente el docente. Brevemente, ¿no? Si antes la lectura era sinónimo de recibir, sinónimo de leer, hasta incluso subrayar ideas, de extraer conocimientos e información,
Actualmente, la lectura es un proceso interactivo, un proceso de conexión entre lo que le dice el texto y lo que sabe el lector. Es una construcción porque va a permitir que el propio lector arme, recree sus propios significados. Eso es importante, ese es el primer cambio. Yo estoy segura que muchos de ustedes tienen su proyecto de plan lector. Estoy segura que muchos de ustedes en sus proyectos de mejora de sus instituciones tienen como objetivo principal elevar la comprensión lectora, que ese es un deseo, yo creo que de todos, pero definitivamente vamos a elevar los niveles de comprensión lectora, que es una tarea ya ardua, lo vamos a elevar siempre y cuando tengamos clara que la lectura es un proceso de construcción. Vamos a considerar, para poder entrar al tema ya de construcción en sí y de procesos cognitivos, he decidido plantearles, o bueno, mostrarles, yo sé que muchos de ustedes ya lo deben conocer, mostrarles 3 sustentos teóricos que son importantes y que hablan de procesos, que hablan de pasos, de capacidades, de habilidades que un lector debe desarrollar para decir que tiene una buena comprensión. Recuerden y reitero que todos estos procesos los plantea el docente desde la labor, desde la planificación de su sesión, desde las pruebas que elabora, desde los textos que elige. Veamos brevemente estos 3 sustentos teóricos. Uno es el de Danilo Sánchez León. Para él identifica 7 niveles de comprensión lectora, que más que niveles son procesos en realidad. Lo leemos brevemente, ¿no? Él considera que cuando un lector lee constructivamente, desarrolla a lo largo de todo su proceso de lectura 7 procesos cognitivos, 7 niveles que miden de alguna manera el desarrollo de la comprensión lectora. Para él, un proceso importante es la literalidad, que mucho lo conocemos como la identificación. Seguro que ustedes, cuando desarrollan su plan lector, o desarrollan alguna lectura propia del área de comunicación, han preguntado muchas veces lo siguiente, ¿no? Identifiquemos ideas principales, que es uno de los procesos cognitivos más comunes, más repetitivos, incluso es lo que siempre estamos preguntando a nuestros estudiantes. Otro proceso importante para Danilo Sánchez es la retención. ¿Cuánto retiene? ¿Cuánto reproduce? ¿No? Es común, por ejemplo, decirles, después de leer, menciona a los personajes principales, por ejemplo. Otro nivel, otro proceso cognitivo que debe desarrollar un buen lector para mejorar su comprensión lectora es el de organizar. Organiza información, ordena secuencias. Por ejemplo, en primaria, ¿no? Los primeros grados es muy común ponerles imágenes de los hechos principales de la historia y que los ordene. También está el inferir, que en nuestra normativa del Ministerio de Educación, el inferir está como un nivel, ¿no? En el caso de Danilo Sánchez lo presenta como un proceso cognitivo. Está el interpretar, el valorar y el crear. Pero entendamos la creación como un proceso cognitivo no de producción de textos, sino de crear a partir de lo que lees. Porque producir o crear desde el lado de producción es otro proceso cognitivo que lo podríamos ver incluso en otro taller. El crear es, por ejemplo, si lee una historia en donde la situación concreta o el hecho principal sea un problema, podríamos pedirle a nuestros estudiantes, si han comprendido el problema que se desarrolla en esa historia, podríamos pedirle que dé una solución. Desde su punto de vista, ¿cuál sería la solución? Ahí, por ejemplo, estaríamos desarrollando este proceso cognitivo que Danilo Sánchez menciona en su 7º nivel, que es la creación. Ahora, para Danilo Sánchez es importante ir de abajo hacia arriba, cosa que no sucede con el siguiente sustento teórico que les voy a mostrar. Ahora, antes de pasar al segundo, pregúntense, vayan haciéndose una idea. Si ustedes en esta semana o en el bimestre que han trabajado alguna historia, que han trabajado alguna lectura, si sus preguntas han ido por este lado, si sus preguntas han buscado desarrollar procesos cognitivos, si sus preguntas lo han llevado al joven a construir
la información, si lo han llevado a construir significados, ¿no? Vayamos haciéndonos esa autoevaluación para luego comentarlo en el chat o a través de sus preguntas que más adelante vamos a discutir. Otro sustento teórico del cual tomamos mucho valor es el de Proyecto PISA, de la prueba internacional que se toma y que ya bien sabemos que nuestro país no ha tenido buenos resultados, ¿no? Que incluso es todo un debate el por qué salimos siempre en el penúltimo y en el último lugar, que han sido los últimos resultados. Para el proyecto PISA, este proyecto considera 3 procesos importantes. Miren, Danilo ofrecía 7 procesos o 7 niveles para la comprensión lectora y el proyecto PISA centra en 3. Y nos podemos estar preguntando en este momento, por ejemplo, ¿por qué Danilo 7 y PISA 3? Si PISA es una prueba internacional y es una prueba que siempre exige mucho más. Para mí, evaluando cada uno de estos procesos de PISA, tiene mucho que ver con Danilo Sánchez. Es más, Danilo Sánchez lo ha dicho en una de sus conferencias que él toma como procesos madre a los de PISA. PISA considera recuperar información. Y si lo comparamos con el de Danilo Sánchez, recuperar información es, pues, los primeros, ¿no? Literal, identificar, retener, incluso hasta organizar. El segundo proceso importante para PISA es elaborar una interpretación. Y si elaboramos interpretaciones, vamos a comparar con Danilo Sánchez, estaríamos organizando, infiriendo y, bueno, incluyendo lo que es la interpretación en sí. Y el tercer proceso que PISA considera es reflexionar y o evaluar el contenido y la forma del texto, que en este caso tendría que ver con emitir opiniones, con juzgar el contenido de los textos. A diferencia, PISA aumenta, suma, un proceso importante que lo hemos ido dejando de lado en las escuelas, más que todo en los proyectos de plan lector, que es evaluar la forma del texto. Pedimos comúnmente opiniones para el contenido del texto, pero no preguntamos opiniones sobre la forma del texto, sobre el estilo del autor, por ejemplo, sobre los tonos que utiliza el autor, sobre los recursos estilísticos que puede haber estado eligiendo o tomando como parte del estilo del autor. También aquí vale preguntarnos si es que en los trabajos a diario que vienen elaborando en sus programas de plan lector o en las actividades que vienen desarrollando en sus sesiones de aprendizaje en donde se incluye la lectura, ustedes han venido recuperando información, se han venido elaborando interpretaciones o se han buscado reflexionar de alguna manera el contenido de lo que leen. Yo sé que en este momento estamos un grupo de profesores de diversos colegios, pero he monitoreado muchos colegios, he monitoreado a diversos profesores y me apena que muchos de ellos, a la hora de trabajar un texto, siempre recaigan en los mismos procesos, ¿no? En identificar, en reconocer, tal vez hasta en inferir, pero no va más allá. Por ejemplo, no busca que el alumno contraste, que el alumno compare, que el alumno analice, que interprete. Y en el tema de opinión, por ejemplo, nos quedamos en ¿qué harías tú de repente, no? Y nada más, estando en la opinión una serie de procesos cognitivos. Ahora, no nos vamos a preocupar por esos procesos porque yo les he enumerado una lista de lo que ustedes podrían considerar como matriz para que ya desde mañana inicien a trabajar los procesos cognitivos y puedan ustedes mejorar los niveles de comprensión de sus estudiantes. Un tercer sustento importante es el que ofrece el Ministerio de Educación, que creo que en eso estamos inmersos todos, y como lo digo acá en la diapositiva, son 3 y bastante conocidos: el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico valorativo. También es importante destacar que probablemente ustedes estén trabajando con las rutas de aprendizaje en algunos casos, o si son, bueno, algunos particulares tienen sus propias matrices. Al inicio, estoy hablando del año 2006, 2008,
el Ministerio de Educación solamente hablaba de los 3 niveles y veníamos preocupándonos en las escuelas de desarrollar esos 3 niveles. Pero hablaba de niveles, pero no hablaba de procesos. Cuando ya se aprobaron lo de las rutas y se difundieron, se ha hecho ya un trabajo más minucioso. Si observamos este cuadro, esta matriz, el Ministerio de Educación presenta los niveles de comprensión, presenta los criterios que se debe tomar en cuenta en cada nivel, menciona las capacidades que hay que trabajar e incluso ya en los últimos años ha mostrado lo que son los indicadores, que es decir, o vale decir en este caso que un indicador se convierte en una pregunta. Y miren aquí, que tiene mucha similitud con PISA y que tiene mucha similitud con Danilo, menciona que el lector debe desarrollar a lo largo de los procesos de lectura las siguientes capacidades, ¿no? Debe identificar, debe reconocer, debe parafrasear, deducir, interpretar, comparar, sintetizar, jerarquizar, debe formular hipótesis, debe enjuiciar, debe discriminar y argumentar. Aquí también vale preguntarse, cada uno de ustedes vale preguntarse, si es que en sus sesiones de aprendizaje y si es que en sus sesiones de plan lector ustedes han venido elaborando estrategias para desarrollar estas capacidades. Algo concreto, ¿no? Por ejemplo, no sé, mañana voy a trabajar con una lectura, con un texto argumentativo, y después de leer les voy a aplicar un cuestionario. Entonces, hay que preguntarnos antes de si ese cuestionario que esté, digamos, planteado con 7 preguntas, habría que evaluar si esas 7 preguntas desarrollan procesos cognitivos, ¿no? Comúnmente planteamos cuestionarios con preguntas muchas veces literales. Habría que aumentar otros procesos. Bien, para mí una tarea fundamental del docente es saber qué procesos cognitivos debo desarrollar para elevar la comprensión lectora. Otra tarea importante es qué proceso cognitivo debo desarrollar para decir que estoy desarrollando una lectura constructiva. Estos 3 sustentos teóricos, que luego lo podemos con César distribuir a través de un archivo Word, que están ya explicados, escritos, porque acá solamente estoy pasando una especie de resumen, ustedes lo podrían mirar, leerlo y tomar en cuenta estos procesos para que haya un cambio en las actividades para el desarrollo de comprensión lectora. Si se dan cuenta, brevemente con esta presentación, tanto Danilo Sánchez con los procesos que desarrolla PISA y con los procesos que desarrolla el Ministerio de Educación tienen mucho en común. Aquí no es cuestión de elegir uno de ellos para trabajarlo en mi escuela. No, lo importante es lo siguiente. Miren, según la experiencia que tengo y que trabajamos con muchos docentes, es muy importante para un docente o para una área en un determinado colegio, primero, establecer una lista de procesos cognitivos para desarrollar la comprensión lectora. Es decir, no solamente quedarme en el deseo de desarrollar la comprensión lectora, sino en tener todas las habilidades, la lista de habilidades que debo desarrollar dentro de mi sesión, dentro de mis actividades, para trabajar la comprensión lectora. Lo segundo, que es muy importante, es vital que estos procesos se desarrollen en las sesiones de aprendizaje y en cada una de las actividades de aprendizaje. Es decir, ya tengo una lista, no todos, porque son más de 20, 25 procesos cognitivos, no todos los voy a desarrollar en una sesión, pero sí es vital que cada vez que planifique una sesión de lectura, una sesión de plan lector, yo tome en cuenta alguno de los procesos cognitivos. Y un tercer punto importante es que las estrategias didácticas seleccionadas para el desarrollo de estas sesiones desarrollen los procesos cognitivos. Bien, por ejemplo, si elegí un texto para esta semana y quiero desarrollar la interpretación, la argumentación y el análisis, en ese texto yo tengo que seleccionar la estrategia adecuada
para desarrollar la interpretación, el análisis y la argumentación. Es decir, todo tiene que estar coherentemente entre lo que selecciono de la lista, entre lo que planifico y con la estrategia que selecciono. Ahora hablemos de la lista, que creo que esto es lo más importante, ¿no? Lo que realmente a ustedes les interesa. Considerando los sustentos teóricos, o sea, los 3 sustentos teóricos que hemos mencionado, los procesos que desarrollan y evidencian la comprensión lectora son los siguientes. Yo me hago una pregunta común. Cuando, por ejemplo, quiero ver si un niño comprende lo que lee, yo digo, la destreza mayor es comprender. Entonces, si mi alumno identifica, comprende. Si mi alumno reconoce, comprende. Si mi alumno reproduce información, comprende. Si el alumno recuerda, está comprendiendo. Si ordena información, si ordena secuencias, comprende. Si relaciona, ¿no? Causa-efecto, problema-solución, entre otros enlaces, comprende. Si parafrasea, está comprendiendo, ¿no? Me comienzo a preguntar. Bien, veamos la lista que yo he sacado como conclusión de estos 3 sustentos teóricos. Ustedes pueden agregar más, pero esta lista es la más, digamos que es la elemental que todos debemos tener en cuenta o que debemos tener como parte de nuestra matriz. Le damos una leída rápida. Identificar, reconocer, reproducir, recordar, ordenar, relacionar, parafrasear, resumir, generalizar, clasificar, deducir, inducir, formular hipótesis, opinar, ¿no? Juzgar, asociar, sintetizar, crear, recrear, interpretar, comparar, contrastar, jerarquizar, discriminar, explicar, analizar y argumentar. Esta lista de procesos cognitivos son los que de alguna manera van a medir si tu estudiante, si tu alumno está comprendiendo lo que lees. Una pregunta que hay que hacer para reflexionar en este momento y para dar inicio a las preguntas y a los comentarios. En la semana que viene o que pasó y esta semana que está en camino, ¿cuántos de estos procesos cognitivos has desarrollado en tu sesión de lectura? ¿No? Habría que preguntar. ¿He buscado que mis alumnos formulen hipótesis? ¿He buscado que mis alumnos sinteticen? ¿He buscado que mis alumnos expliquen? ¿He buscado que mis estudiantes interpreten? ¿No? Vamos a reflexionar en base a estos procesos cognitivos. Miren, he puesto identificar, reconocer y reproducir en los 3 primeros procesos, pero hay muchos más. Si los sumamos hay más de 10, hay más de 15, ¿ok? Pero, ¿cuántos de estos 15 procesos cognitivos yo los vengo trabajando en la escuela? Ahora, hay una gran tarea, ¿no? Ya tengo la lista de procesos. Ahora vendría una tarea, que esto lo vamos a ver ya en las próximas sesiones. De toda esta lista, yo puedo seleccionar diferentes procesos cognitivos dependiendo del texto que voy a trabajar. Porque hay textos que se prestan para interpretar, hay textos que se prestan para analizar, hay textos que se prestan solo para repetir información. Bien, ahora, sería bueno que cuando ustedes elaboren materiales y cuando seleccionen estrategias, tomen en cuenta estos procesos. Miren, ¿cuál es la gran tarea? ¿Cómo desarrollo estos procesos? Fanny, ya tengo la lista, pero ahora ¿cómo lo desarrollo? Como por ahí, por ejemplo, estoy leyendo algo, dice, ¿no? ¿Cómo evalúo si mis alumnos se identifican o no? Muy buena pregunta de Diana, me parece que era. Bien, esa es una gran tarea. Ya tengo la lista, ahora habría que conocer qué hacer en cada uno de estos procesos cognitivos. ¿Y cómo sé que mi alumno está argumentando? ¿Cómo sé que mi alumno está planteando hipótesis? ¿Cómo sé que mi alumno está probablemente reproduciendo, ¿no? Esa es la gran tarea que la vamos a ir desarrollando a lo largo de las próximas sesiones. Miren lo que he colocado aquí. Próximas sesiones revisaremos y trabajaremos estrategias que nos permitan desarrollarlos y así asegurar una mejor comprensión en nuestros estudiantes. En
En una segunda cita vamos a trabajar formulación de preguntas. Cuando, por ejemplo, Diana me pregunta el cómo evalúo si identifica o no, allí vamos a trabajar qué preguntas puedes hacer para identificar, qué preguntas puedes hacer para interpretar, ¿no? Esa es una estrategia, para mí, la más importante. Procesos cognitivos lo trabajo a través de preguntas. En una tercera cita vamos a desarrollar el esquema de resumen que se utiliza mucho en las escuelas, por ejemplo, los mapas conceptuales, los mapas mentales, ¿no? Los organizadores visuales. Vamos a elaborar esquema de resumen para el desarrollo de procesos cognitivos. Si yo trabajo la estrategia del esquema, ¿qué procesos cognitivos estaría desarrollando en esta estrategia? Y vamos a cerrar todo el taller virtual de este tema tan importante con una sesión completa del antes, durante y después, y nos vamos a dar cuenta en esta cuarta, que para mí es ya el desarrollo de una sesión total, vamos a darnos cuenta de qué procesos cognitivos puedo desarrollar en el antes y qué procesos cognitivos en el durante y qué procesos cognitivos en el después, ¿no? Y nos va a permitir cambiar un poco nuestro trabajo, nuestra práctica pedagógica en bienestar del desarrollo de la comprensión lectora. Ahora sí, César, creo que me pasé los 20 minutos. Si podemos ver preguntas o alguna consulta, alguna duda. Ok, no, Fanny, estamos de verdad que todos conectadísimos con lo que estás explicando. Acá han llegado varios chats y también tenemos manos levantadas. Una mano levantada es de Roger Ernesto. Vamos a darle el pase para que Roger pueda participar, o ya bajo la mano. Disculpen que haya sido, César, disculpen que haya sido muy rápida. Sería una buena idea compartirles también el tema de los sustentos teóricos para que lo puedan leer con más tranquilidad. Ok. Vamos a ver si Gustavo tiene la mano levantada. Gustavo, buenas noches. Hola, Gustavo, ¿tenías algún comentario? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, Hola, sí. Gustavo, te ¿Me escucho. escuchas? Sí, Gustavo, ¿Me te escuchas, escucho. César? Sí, sí, ¿Qué correcto. tal? No, la verdad que he tenido problemas técnicos. La primera parte me la he perdido, que creo que es lo más importante. Te pido, por favor, después, Cecita, que me puedas apoyar creo que estás grabando este webinar. Me facilites la primera parte, que no, por sistema de conexión, mi tablet no tenía audio. Ah, ya. Ok, no te preocupes, Gustavo, no te preocupes. Bien, Por favor. vamos a estar por ahí. Gracias. Ok. Bien, disculpa. No te preocupes. Entonces, vamos a ver si por acá tenemos unas preguntas en el chat. Comenzamos con las más anteriores, Fanny. Vamos a ver. Por acá nos comentaba Roger, nos decía, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que oralmente pueden decirte o crear historias increíbles, pero a la hora de escribir no logran hacerlo? Bien, mira, el proceso cognitivo, por ejemplo, si me hablas de crear historias, el proceso cognitivo ahí de crear, es probable que él tenga el desarrollo de la imaginación, pero tenga problemas con la capacidad de producir, que ya implica escribir, que implica la coherencia, que implica cohesión. Eso sucede mucho en los estudiantes que sí te comprenden lo que leen, que es una de las destrezas, pero no tienen la otra destreza trabajada que es de producción. ¿Bien? ¿Ya? En ese caso es, por ejemplo, si tú haces una sesión, primero definir, y yo siempre recomiendo a los docentes no mezclar dos destrezas. ¿Bien? Por ejemplo, si tú quieres desarrollar una sesión de comprensión, quédate con preguntas, con actividades que lo lleven solo a evaluar la parte del proceso cognitivo de comprensión. Por ejemplo, si él te lo dice, la historia fantásticamente de manera oral, quédate con ello porque has sido capaz de comprender y de producir oralmente. Pero ahora, si tú quieres que esa producción oral, esa comprensión oral del texto que acabas de desarrollar, lo lleve a la producción, o sea, lo escriba, ahí tendría que apuntar ya a habilidades de producción, que tiene mucho que ver con el tema de coherencia y cohesión. Ese es un trabajo bastante arduo y tiene sus propios procesos cognitivos.
Ok, creo que ha quedado claro. Luego nos comenta Diana Ponte, nos dice, los alumnos poseen la capacidad de creación desde los primeros grados, comenta ella. Y luego Flora Raquel nos pregunta, ¿qué diferencia existe entre identificar y comprender? Bueno, comprender es una competencia, una destreza. ¿Bien? La comprensión tiene un conjunto de habilidades que demuestran que estás comprendiendo. Los docentes a veces erróneamente dicen no comprende lo que lee, ¿verdad? No comprende lo que lee, pero tú le das una lectura y el alumno puede resolverte de 10 preguntas, 6 preguntas. No es que no comprenda lo que lea, porque si no comprende no respondiera ninguna. La identificación es una habilidad de la gran destreza de comprensión. Quiero destacar lo siguiente. Lo que tengo que hacer es trabajar una serie de procesos cognitivos que me ayuden a que ese niño comprenda lo que está leyendo, ¿no? Mira, hay alumnos que te pueden parafrasear, pero no te pueden sintetizar. ¿Qué proceso cognitivo tiene que trabajar el docente? Tiene que trabajar la síntesis, pero sí te está comprendiendo. Incluso he leído en sesiones de aprendizaje, y los que están oyendo probablemente lo hayan hecho, en sesiones de aprendizaje dice, lee y comprende el texto tal, ¿no? Ajá. Y yo digo, pero si dice lee y comprende, no me está especificando qué va a medir en esa sesión para poder evaluar la comprensión. Entonces, no podemos decir lee y comprende, sino, por ejemplo, hoy día voy a preocuparme de que mi alumno identifique las ideas principales. Hoy día me voy a preocupar de que mi alumno desarrolle inferencias. Hoy día me voy a preocupar de que mi alumno opine a partir de lo que lee. Todos esos procesos cognitivos están apuntando hacia la comprensión. Y ojo, esa competencia de comprender va desde inicial hasta quinto año de secundaria, y es probable que salgan de quinto año de secundaria y todavía tengan debilidad en ciertas habilidades específicas de la comprensión. Ok. Sí. Hay que marcar muy bien de que la comprensión es lo macro y la identificación es la habilidad que demuestra que está en el camino de la comprensión. Ok. Bien, por acá también nos escribe Diana. Dice Diana, ¿cómo evalúo si mis alumnos se identifican o no? Y luego, luego dice, ¿cómo organizo estos procesos cognitivos para trabajar en clases? Nos comenta también Raquel. Bien. Si bien yo he hecho una lista de los procesos cognitivos, como hay profesores de diferentes niveles, entiendo según sus preguntas, hay que organizarlos siempre tendría que hacerles otra lista, hay que poner procesos cognitivos básicos, ¿no? Los inferiores, los básicos y los superiores. Es una manera de organizar. También se puede organizar por ciclos, ¿bien? Se puede organizar de acuerdo al tipo de texto. Hay muchas formas de organizarlos. En el caso de Diana, me gustaría de repente si especifica a qué tipo de organización, depende del grado que ella tenga. Por ejemplo, si está con primaria, ella puede seleccionar un básico y una serie de procesos básicos y una serie de procesos superiores. Por ejemplo, el chico de primaria puede argumentar, puede plantear hipótesis, puede analizar, pero ¿qué va a cambiar? Va a cambiar el texto que le va a seleccionar. El texto tiene que ser de acuerdo a su edad y de acuerdo a su contexto sociocultural. ¿Bien? Correcto. Entonces, organizarlos, tal vez de menos a más, como lo hace Danilo Sánchez, pero mira, yo en eso sí discrepo un poco de plantear organizaciones, porque todos esos procesos el niño desde inicial lo puede hacer. Un niño de inicial, por ejemplo, te puede opinar. No te va a opinar en un nivel superior, pero te opina. Bien. Ahora, con respecto a la pregunta de cómo evalúo la identificación, la pregunta
las preguntas en el taller 2 que vamos a dar. Allí a Diana le vamos a precisar cómo hacer las preguntas para cada uno de los procesos cognitivos. Ok. Ahí veríamos cómo evalúa la identificación. Ok, perfecto. Fanny, luego Dewi Benítez nos comenta en este momento y también comentaba hace un rato. Ahora nos comenta y nos dice, ¿existe una jerarquización según ciclos? ¿Estos procesos se trabajan según el ciclo o edad? ¿O hay aquellos que solo son para niños de primero o de tercero, por ejemplo? Sí. Yo recomiendo trabajarlos todos. ¿Sabes dónde está la diferencia? ¿El nombre de pregunta? ¿Milagros? ¿Me dijiste? No, Dewi. Dewi, ya. Sí. Mira, yo recomiendo que de alguna manera se desarrollen todos o los que más interesa, lo que más le interesa al docente. Lo que sí varía de grado a grado son el grado de dificultad y el tipo de texto. Por ejemplo, mira, un niño de inicial ordena, un niño de primaria ordena y un niño de secundaria ordena. ¿Bien? Ajá. Pero para el de inicial, el ordenar va a ser a través de secuencias. ¿No es cierto? El de primaria puede ordenar a través de ideas. Le das unas ideas desordenadas y él ordena. Y en el caso de secundaria, ya le haces una que ordene tipo plan de redacción. Pero sigo trabajando el mismo proceso cognitivo. Claro. No hay una clasificación. A lo mucho, estoy de acuerdo con la clasificación que hace Danilo, de menor a mayor, dependiendo de ir de lo básico a lo superior. Según los procesos cognitivos que se trabaja en la escuela, incluso el mismo Piaget lo clasifica en capacidades básicas y en capacidades superiores, ¿bien? Pero no se ha demostrado que un niño de primaria no pueda desarrollar una capacidad superior. Sí la puede hacer, pero el grado de dificultad tiene que ser de acuerdo a su edad, de acuerdo a su grado y de acuerdo también a los tipos de texto al que esté acostumbrado. Claro. Es probable, por ejemplo, acá dice Milagros, algo, bueno, ya pasó lo de Milagros, pero estaba tomando algo que Milagros escribió en el chat que es importante, ¿no? Sería bueno, por ejemplo, ella dice, ¿puedo desarrollarlos todos? Sí, puedo desarrollarlo todo. Y ella misma se responde, ¿no? Pero cambio el tipo de texto y cambio el grado de dificultad. Esa es la solución. Esa es la solución. Ajá. Ok. Luego nos comenta Magali, nos está comentando, dice, estos procesos se deben desarrollar en todos los niveles, pero de forma gradual y progresivo. Con estrategias sencillas se pueden lograr estos procesos. Hace falta de mucha creatividad y compromiso del docente para realizarlo. ¿Crees que es una utopía? No, yo creo que sí se logra. Sí se logra. Pero está el éxito, considero, que depende mucho del docente, no solamente en la creatividad, porque los docentes somos creativos. Yo creo que está en la decisión de preparar sesiones que nos lleve un poco más de tiempo, porque definitivamente, por ejemplo, ¿no? Si esa persona decide hacer una sesión y la elabora, la diseña en 10 minutos, diseñar bajo procesos cognitivos te va a llevar una media hora. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar, por ejemplo, preguntas. Ya no pueden ser tus preguntas de siempre. Tienes que hacer otro tipo de preguntas. Por ejemplo, si quieres hacer un esquema, ya no solamente es llegar al salón y decirles elaboren un mapa conceptual, sino tengo que dar por lo menos unos 40 minutos de trabajo minucioso que lleve a la elaboración de ese esquema. Así es que yo como utopía no lo veo. Yo lo veo como algo que sí se puede hacer, como algo real, pero todo depende del profesor. De qué estrategias aplica para poder desarrollar esos procesos cognitivos. Incluso los participantes que están en este momento, háganse una autoevaluación, ¿no? Miren la sesión que trabajaron hoy, y no me estoy refiriendo solo a una sesión de lectura, porque este tema de los procesos cognitivos es transversal a todas las áreas. Reflexionen y piensen un poquito en la sesión que desarrollaron el día de hoy, por ejemplo, y pónganse a pensar cuántos procesos cognitivos desarrollaron en el estudiante.
¿Y en dónde se van a dar cuenta? En las preguntas que hicieron, en las actividades que hicieron. Por ejemplo, si alguien de ustedes hizo hoy día un trabajo grupal, ¿qué indicaciones dieron en el trabajo grupal? ¿Qué indicaciones dieron para el producto a elaborar? Esas indicaciones, por ejemplo, sí ayudan a los procesos cognitivos. Si tú esas indicaciones las haces bajo el desarrollo de procesos cognitivos. O sea, no solamente son, por ejemplo, escribir en el papelote, no, sino de repente lee e identifica el tema del texto. Ya estás dando una indicación bajo un proceso cognitivo. Yo creo que sí, que es real, no es un sueño. Solo es tarea, como dice ahí en una de mis diapositivas, es una gran tarea, pero está en las manos del docente, ¿no? Ya creo que debemos dejar de decir, quiero elevar el nivel de comprensión lectora, o por otro lado dicen, no, mis alumnos no comprenden. Sí, no comprenden, pero ¿por qué no comprenden? Porque tal vez yo como docente no estoy desarrollando procesos cognitivos que lo lleven a comprender. Correcto. Luego la profesora Soledad nos plantea, nos comenta una experiencia de aula. Dice, este año he recibido un aula con estudiantes con niveles de comprensión bastante dispares. ¿Cómo apoyo a aquellos estudiantes que no logran pasar de los niveles de retención, sin perjudicar a los que están en niveles más avanzados? Sospecho que alguno de ellos tiene problemas de aprendizaje, dice la Miss Soledad. No sé qué puedes comentarnos de eso, Fanny. Bien, Soledad, es importante, si tú consideras que tienes dispares, es importante que tengas una prueba de ello. Primero, tener una prueba de ello. Bien, muchas veces decimos, sí son dispares porque lo noto, ¿no? Se nota, pero te recomiendo tener una prueba. Y una prueba es, elabora toma un texto breve, tomas el texto y plantea unas 10 preguntas de ese texto. Bien, esas preguntas, selecciona de esta lista que te estoy dando, selecciona unos 10 procesos cognitivos. Por ejemplo, no sé, ahorita se me ocurre que identifique qué es lo elemental que siempre tienes que preguntar. Tal vez eliges que infiera, ¿ya? Eliges 10 de esta lista. Luego, cuando ya están seleccionadas esas 10, elabora una pregunta para cada uno de ellos. Bien, tienes tu prueba lista, aplícalas a todos los alumnos. Si tienes 20 alumnos, bien, cuando tengas los resultados, hazte una especie de matriz y verifica en cuál de las preguntas tus alumnos fallan más. Y qué alumno desarrolla mejor. Por ejemplo, si tienes que elegir como básicos y superiores. Cuando tú tengas los resultados, por ejemplo, de que la mayoría de alumnos se equivocaron en la pregunta de inferencia, tú ya tienes una prueba de que el 50% o el 20% de alumnos o tal alumno no infiere. Primer paso, ya tienes la prueba para decir que tienes alumnos dispares. Luego, hay que trabajar diferentes tipos de actividades para que los alumnos puedan de alguna manera desarrollar su comprensión, porque no vas a poder hacer las mismas preguntas para todos. Por lo menos te va a llevar un par de bimestres en nivelarlos, pero tienes que respetar de alguna manera el proceso de comprensión de cada uno. Me dices, por ejemplo, que no pasan algunos de la retención, o sea, de la reproducción. No llegarían para nada, por ejemplo, tal vez a relacionar una idea con otra o a asociar una idea con otra, ¿no? En este caso, ya identificaste, ya ves que tienes alumnos dispares, tienes que empezar a trabajar una serie de preguntas diversas. Por lo menos tendrías que prepararte unos 3 a 4 cuestionarios diferentes. Correcto. Bastante bueno. Luego por acá nos dice Sheila Oré, dice, según la evaluación PISA, ¿cómo podríamos trabajar la inferencia? Nos comenta Sheila Oré. ¿Algún comentario sobre eso? Y luego, de repente acá es bastante interesante lo que nos plantea Jesús Ramos. Dice, estoy aplicando las lecturas para mejorar la resolución,
perdón, la comprensión en la resolución de problemas, me parece de matemática, había colocado él anteriormente. Dice, ¿me ayuda? Pregunta él. En el caso de Sheila, Sí, a ver. bueno, ¿cómo desarrollar la inferencia? En el proceso de elaborar interpretaciones, PISA presenta 5 niveles de cómo desarrollar la inferencia. Me gustaría ver si puedo minimizar. Vamos a... un momentito. Si hablamos de elaborar interpretaciones, este cuadro puede ayudar mucho a Sheila. PISA pide desarrollar 5 niveles de comprensión lectora. Bien, y en cada uno de los niveles da a conocer los indicadores. En elaborar interpretaciones especifica evaluar, por ejemplo, la inducción, la deducción, la interpretación, el planteamiento de hipótesis, la formulación de opiniones. ¿Cómo desarrollar la inferencia? Con ejercicios prácticos, cotidianos, ¿no? Y no sé si Sheila desarrolla, por ejemplo, su sesión tomando en cuenta la lectura de párrafos y preguntas, Se le llama en la didáctica de la lectura analítica, que lo usamos muchos docentes. Leemos un párrafo y nos detenemos para hacer preguntas. Leemos otro párrafo y nos detenemos a hacer preguntas. En ese caso, ella tiene que tomar ciertas pistas para llevar al alumno a que infiera. Me gustaría señalarte contextos, pero esto lo vamos a desarrollar en la sesión 4, cuando hablemos del antes, del durante y el después, porque vamos a tomar en cuenta un texto y en base a esa lectura del texto voy a generar preguntas de planteamiento de hipótesis. Ok, bien, de pronto tal vez podemos continuar, Fanny, y luego seguimos con la rueda de preguntas. Ya nos manda una pregunta Ruth Arenas. ¿Cómo trabajamos estos procesos con las rutas del aprendizaje? Bueno, y luego de responder esa pregunta, Fanny, te pediría que continuemos para luego hacer la siguiente y última rueda de preguntas que puedan ir apareciendo. Bien. En el caso de estos procesos están relacionados con las rutas de aprendizaje. Si mira la docente, las rutas están pensadas de acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación. Y la normativa de comprensión lectora del Ministerio de Educación está relacionado con PISA. Y Danilo Sánchez está relacionado también con PISA. Es decir, esta lista que te propongo está claramente determinada con las rutas de aprendizaje. O sea, si a ella le están pidiendo en su institución trabajar las rutas, pues tranquilamente que trabaje estos procesos porque tienen mucha relación. Lo toman en cuenta incluso para ahora que están próximas las pruebas censales, que se le va a tomar incluso a los colegios particulares, tanto en primaria como en secundaria, pues que no tengan ninguna duda porque estos procesos cognitivos están en coherencia con ello. ¿No? Solo hay que trabajarlo, sí. Bien. Bien, Fanny, adelante, por favor, para que acabes tu ponencia, porque ya estamos sobre la hora. Bien. Sí, sigues. Una cosa importante, voy a retroceder a la diapositiva de la lista. Una cosa importante de los procesos cognitivos es que lo puedes desarrollar de manera oral, de manera escrita. Lo puedes desarrollar en la construcción de la lectura del antes, lo puedes desarrollar en el durante, con preguntas concretas, y lo puedes desarrollar en el después con tareas. Por ejemplo, si yo hago que mi alumno resuma el texto, ¿no? O resuma el tema central, o resuma las ideas principales, yo ya estoy trabajando un proceso cognitivo. La idea es que desde que inicia la sesión de aprendizaje, sea de una obra literaria, o sea de un tema de comunicación, desde que empiezo la clase, desde la primera pregunta que planteo, yo ya puedo ir desarrollando los procesos cognitivos, ¿no? Por ejemplo, voy a leer Paloma, voy a empezar a leer Paloma, que es una obra que está seleccionada para tercer año de secundaria, en algunos casos de repente lo han visto en cuarto o quinto, es una obra que trata el tema de la anorexia. Desde el momento que yo enseño la portada a mis estudiantes y le digo, ¿qué ven aquí? ¿No? ¿Cómo notan
a la joven que está en la fotografía, ¿no? Como que perciben, ya estamos desarrollando procesos cognitivos. ¿Por qué aclaro esto? Porque consideran algunos docentes que los procesos cognitivos solamente existen para evaluarse, ¿bien? Incluso algunas instituciones lo colocan como indicadores de evaluación. Pero el proceso cognitivo va más allá, no simplemente es un indicador. Su nombre lo dice, es un proceso. Y el proceso cognitivo implica que el alumno va a pensar, va a reflexionar, va a desarrollar procesos mentales. Por ello es la importancia de desarrollarlos durante toda la sesión de aprendizaje. Bien, ahora, ¿cuántos desarrollas? Pues muchísimo. Tal vez alguno de los que están presentes, sea hombre o mujer, ha comentado algún libro, por ejemplo, probablemente hayan presentado algún video, ¿no? De algún cuento, tal vez en primaria presentaron algún video o presentaron algún audio y le hicieron una serie de preguntas sobre ese audio, le hicieron una serie de preguntas sobre de qué trataba la historia. Estoy segura que en cada una de las preguntas los chicos han logrado, por ejemplo, inferir, han logrado de repente decir lo que ellos piensan, han logrado imaginar, han logrado pensar más allá, han logrado incluso hasta representar, ¿no? A eso me refiero. El docente tiene que tener claro que desde que planifica su sesión, desde el primer proceso de inicio, se tiene que desarrollar los procesos cognitivos, ¿no? No sé si podríamos ver algunas preguntas o revisar tal vez el material previo. Bien, Sí. quería mostrar, yo creo que la mayoría de los docentes que están en el taller están ligados a lo que son los niveles de comprensión lectora, ¿no? Y yo estoy hablando de procesos cognitivos. Algunos podrían estar confundiendo, bueno, yo trabajaba bajo los niveles y ahora Fanny me habla de procesos. Los procesos se siguen dando, los niveles siguen existiendo. Quería remarcar este esquema. Por ejemplo, acá dice identificar, en la tercera columna dice identificar, reconocer y parafrasear. Si el docente logra eso en una sesión de aprendizaje, está desarrollando el nivel literal. Si hace ya que sus alumnos deduzcan, reconozcan, interpreten, comparen, logren sintetizar a partir de algunas pistas, logren jerarquizar ideas, cuál es principal, cuál es secundaria, por ejemplo, o formulen hipótesis, están desarrollando el nivel inferencial. Si les pide, bueno, esto ya es común, ¿no? Valorar, enjuiciar, discriminar o argumentar a partir de lo que leen, están dentro del nivel valorativo. ¿Por qué aclaro esto? Porque es probable que los colegios que se estén preocupando este año por pasar por algún proceso de evaluación externa, como va a ser la prueba que el Ministerio de Educación va a tomar a diversos colegios particulares, y les hayan dicho, bueno, vamos a preparar en los 3 niveles, sigan trabajando en los 3 niveles, pero tienen que saber que cada nivel tiene un conjunto de procesos cognitivos. Alguien por ahí preguntaba cómo clasificarlos, pues también los puedes clasificar, agrupar ciertos niveles para ciertos procesos para cada nivel. Si están lejos de ser evaluados o están lejos de pasar por un proceso de evaluación externa, pues pueden tomar la lista que presenté en este caso, ¿no? Que presenté después. Bien, no sé si habría algunas preguntas. Por ejemplo, nos comenta, ¿podría compartir la información, por favor? Lisa, sí, vamos a compartir la información. Me va a dar Fanny las diapositivas y vamos a colgarlos en el grupo de Docentes en Red Santillana, nuestro grupo que tenemos. Desde allí van a poder descargar la información que me entregue Fanny para que ustedes lo descarguen con tan solo hacer un clic y ya está. Luego nos preguntan y dice, ¿las capacidades vendrían a ser los procesos cognitivos, Fanny? Sí, en el caso del Ministerio de Educación, sí. Lo que pasa es que en el Minedu la comprensión es una competencia y las capacidades son los procesos cognitivos. Okay. Martiniano los clasifica como comprensión, destreza, y a los procesos cognitivos los clasifica como habilidades. PISA es quien lo llama procesos cognitivos. Ya, correcto.
Y bueno, finalmente por acá Dewi nos comenta, nos dice, el barrido exploratorio por párrafo me ha dado buenos resultados. Los niños hacen sus preguntas después de cada párrafo, aclarando dudas sobre los términos desconocidos. Nos comenta esa experiencia pedagógica Dewi Benítez. Bien, no sé si tienes algo más que decir de eso, Fanny. Solamente para complementar que sí es una estrategia muy importante, es más, siempre la recomiendo. Lo que sí que tenga en cuenta es que en el momento de hacer las preguntas, después de cada párrafo, que es muy exitoso, que tenga en cuenta que sus preguntas varíen, sean diversas y relacionadas a los procesos cognitivos. Es decir, que no solamente haga preguntas de recuperación de información, que si solo recupera información del párrafo anterior, estaría quedándose solo en identificar y reproducir. A que aproveche después de cada párrafo hacer una serie de preguntas diversos y de acuerdo a los procesos cognitivos, ¿no? Puede recuperar información, puede pedir que interpreten, puede pedir que se imaginen de lo que va a pasar, puede pedir que deduzcan, puede pedir que planteen hipótesis, entre otras cosas. Okay. Pero sí es muy exitoso. En la ruta de aprendizaje, por ejemplo, esa experiencia que menciona se le llama lectura analítica, ¿no? Y que es una de las más exitosas. Es más, gracias a esa estrategia es lo que se llama la lectura constructiva o la lectura como construcción. Ok. Y bueno, Ruth nos comenta si por favor puedes repetir el comentario con respecto a lo de Martiniano, nos dice Ruth Arenas. Bien. Bien, Martiniano en su enfoque sociocognitivo, no sé si él tiene alguna experiencia con ese trabajo, se hablaba de la doble T. Y en la doble T, bueno, la doble T era el formato de la planificación, pero Martiniano hablaba de destrezas y habilidades, lo que el Ministerio de Educación lo tomó en cuenta en el 2009 para hacer un cambio en el DSN, pero lo presentaron como competencias y capacidades, ¿no? La destreza es la macro, es la destreza que es la comprensión, tiene un conjunto de habilidades que evidencian la comprensión. En este caso, hay libros de Martiniano que tiene diversas destrezas. Una de ellas es la comprensión, otra es la producción, otra es la resolución de problemas, está el análisis de información. Hay diversas destrezas que Martiniano plantea. Hay libros de planificación curricular que te da esta lista incluso separada por destrezas, ¿no? Si ella quisiera investigar más, pues que recurra a los libros de Martiniano. Ok, muy bien. Bueno, tú dirás, Fanny, si ya para ir cerrando, por cierto, hay muchas preguntas que de repente todavía están allí. Sin embargo, vamos a ver si le respondemos por correo algunas de ellas. Y luego también comentarles que el jueves, o sea, este jueves que viene, jueves, tenemos la siguiente sesión de webinars que estamos hablando precisamente sobre el tema de plan lector. El próximo martes también y el próximo jueves cerramos, ¿ok? No sé, Fanny, si tienes algo más que decir, por favor. Bien, me gustaría que como el jueves vamos a trabajar la elaboración de preguntas como estrategia, me gustaría que ellos tengan consigo ese día algunas preguntas que ellos elaborarían y hacia qué proceso cognitivo estaría dirigido, para de alguna manera comentarlo y ver si está bien elaborada. Porque también, por ejemplo, ha sucedido que decimos, yo busco que mi alumno analice. Bien, a ver, enséñame tu pregunta de análisis. Y resulta que lo que preguntan no es análisis, sino es otro proceso cognitivo, ¿no? Sería bueno que traigan sus preguntas de acuerdo a que elijan ustedes unos 5 procesos cognitivos y elaboren unas 5 preguntas para un poquito en el taller discutirlas y ver si están bien elaboradas y de esa manera se pueda trabajar con más éxito ese taller 2 que se va a trabajar este tema de formulación de preguntas de acuerdo a los procesos cognitivos.
¿Bien? Ok, Si tienen perfecto. tiempo, por ahí lo hacen para hacerlo más práctico. Ok, perfecto. Para cerrar este webinar, nos viene un comentario de Elisa Paola Figueroa Montes que nos dice: me apoyé en las estrategias que propone Santillana, tomando en cuenta los procesos antes, durante y después, así como algunas aprendidas en el camino. Y una de mis estudiantes me comentó que no sabía que leer era tan divertido. Qué bueno. Qué interesante comentario para cerrar esta noche de webinar. Algún comentario de experiencias como esas serían buenas replicarlas, Fanny, porque de verdad la lectura nos abre pues de pronto muchos mundos imaginarios, pero también nos permiten, por ejemplo, trabajar estos procesos cognitivos que no lo sabíamos en muchos de los casos. Mira, para Lisa, para comentarle a Lisa, qué bueno, gracias por su comentario. Estoy también inmersa en la elaboración de los materiales de Santillana, así es que es un halago también para mí. A la Lisa decirle que justamente todas las estrategias que propone Santillana, estrategias metodológicas y materiales, están elaborados bajo estos procesos cognitivos, porque Santillana trabaja con el sustento teórico de PISA. Así es que todo lo que reciban como materiales o como estrategias, ustedes estén seguros de que están trabajando procesos cognitivos. Así es que lo ayudamos de alguna manera a elevar los niveles de comprensión lectora de sus estudiantes. Y lógicamente a que la lectura sea más divertida, más agradable y sea principalmente perpetua, ¿no? Porque leer es para toda la vida. Esa historia debe quedar grabada en la mente y el corazón del estudiante para toda la vida. Gracias, Lisa. Así es. Bueno, Fanny, muchísimas gracias. Yo quiero comentarles a los profesores que aquí exactamente en la página que estoy en este momento mostrando, que es la página de docentes en Red Santillana, ustedes van a poder descargar dicha información que hemos estado el día de hoy compartiendo en el lado derecho en grupos. Voy a indicarles aquí en el lado derecho donde dice grupos, ustedes encuentran que dice Grupo Santillana Compartir. Pues perfecto. ¿Ustedes qué hacen? Únicamente hagan clic en Santillana Compartir y ustedes podrán ingresar a nuestro grupo. Y en este grupo ustedes van a poder descargar, ustedes, por ejemplo, en este caso, con un clic, van a poder descargar la información. Esta información ustedes van a encontrarlo exactamente en este lado. Ya, van a encontrar ustedes por aquí, van a encontrarlo, pero vamos a colocarlo para que ustedes puedan fácilmente descargar, ya sea la diapositiva o algún documento de Word que nos esté mandando la profesora Fanny. Muy bien, profesores, hasta ahí estamos llegando. Ha sido un gusto verdaderamente estar con ustedes esta noche. También agradece Lisa. Y bueno, pues nos estamos encontrando el próximo jueves. El jueves nos encontramos. Muchas gracias, Fanny, y gracias con todos. Que tengan un reparador descanso y mañana seguir con las labores. Muchas gracias y que tengan todos ustedes muy buenas noches. Bien, hasta luego. Ok, nos vemos, nos vemos.